Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy vengo a presentar una historia no mía, pero sí interesante de Naruto. Si te gusta, puedes dejar tu like. En la descripción dejaré los enlaces del autor. Dicho esto, no alargaré la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 16. Capítulo 16. Pasando la prueba. Mientras Seimei pensaba, Furukawa ya se había alejado y dijo: tómate tu tiempo para discutirlo. Yo iré primero. Con esto, estaba a punto de darse la vuelta y marcharse. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, Seimei ya se había lanzado hacia adelante, sacando varios shuriken de su bolsa ninja en el camino. Zas. 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 El shuriken salió volando. La mayoría de ellos fueron utilizados para bloquear las rutas de evasión de Furukawa, y solo dos apuntaban directamente a su garganta y corazón. El ataque de Seimei fue rápido y feroz. Si se tratara de cualquier otro genin, podría haber resultado gravemente herido por este ataque repentino. Pero Furukawa era diferente. Tal como Seimei había pensado, aunque Furukawa había suprimido su fuerza al nivel genin, su experiencia de combate no era algo que un genin ordinario pudiera igualar. Tan pronto como Seimei hizo su movimiento, Furukawa reaccionó. Se oyeron dos ruidos metálicos cuando los dos shuriken que apuntaban hacia él fueron bloqueados con precisión por su kunai. Pero esto también le dio una oportunidad a Seimei. Al ver la oportunidad de Furukawa, Seimei, que ya se había acercado, no dudó e inmediatamente blandió su kunai, empujándolo hacia el abdomen de Furukawa. Sintiendo la fría intención frente a su pecho, Furukawa sonrió y simplemente dio un ligero paso hacia atrás, esquivando el ataque de Seimei. La diferencia física entre adultos y menores quedó plenamente demostrada en ese momento. El golpe perfecto de Seimei fue fácilmente neutralizado por Furukawa debido a su desventaja de tamaño. Seimei no se quejó mucho de esto. Después de todo, en el campo de batalla, a nadie le importaba si eras adulto o no. Como su físico era inferior al de su oponente, tuvo que encontrar una forma de convertir esta desventaja en una igualdad o incluso en una ventaja, en lugar de quejarse. Con esto en mente, Seimei se balanceó ligeramente, todo su cuerpo moviéndose como un simio, girando ágilmente hacia el lado de Furukawa y esquivando su contraataque. Luego, pateó en diagonal con su pierna derecha, apuntando directo a la espalda de Furukawa. ¿Por qué no patear la parte posterior de la cabeza? Seimei quería hacerlo, pero no era lo suficientemente alto y solo podía llegar hasta atrás. Sin embargo, Furukawa no estaba dispuesto a darle ni siquiera esta oportunidad. Se agachó, esquivando la patada de Seimei, y simultáneamente extendió el codo, apuntando directamente a la cara de Seimei. No es bueno. El corazón de Seimei se apretó y rápidamente levantó el brazo para bloquear. ¡Bam! Se escuchó un impacto amortiguado y Seimei sintió que su brazo se entumecía mientras era enviado involuntariamente a volar hacia atrás. En el aire, Seimei ajustó su postura y aterrizó en el suelo de una manera bastante elegante. Seimei. Seimei-kun. Solo entonces reaccionaron Ryosuke y Mifutani Shizuko, sacando rápidamente sus kunai y corriendo al lado de Seimei. Seimei, ¿estás bien? Ryosuke preguntó sin girar la cabeza, con los ojos fijos en Furukawa. Estoy bien. Seimei se levantó lentamente y respondió. No muy lejos, Furukawa guardó su kunai y dijo en un tono tranquilo. Seimei, tus habilidades no son malas, pero tú solo no puedes quitarme el pergamino. Con esto, saltó unas cuantas veces y desapareció de su vista en las profundidades del bosque. Después de que Furukawa se fue, Ryosuke y Mifutani Shizuko no pudieron evitar respirar aliviados. Aunque habían dado un paso adelante antes, todavía eran un poco tímidos ante un Jonin. A Seimei esto no le importó demasiado. La razón por la que había atacado antes era simplemente para ver si tenía suerte. Si funcionaba, genial. Si no, al menos podría probar la fuerza de Furukawa. De esta manera podría comprenderlo mejor. Seimei, ¿qué debemos hacer ahora? Ryosuke retrajo la mirada y miró a Seimei. No solo él, sino Mifutani Shizuko también volvió su mirada hacia él. Claramente,
Estos dos ya lo habían considerado como la columna vertebral. Este también era uno de los objetivos de Seimei. Solo al mostrar su fuerza lo escucharían. De lo contrario, ¿por qué seguirían sus ideas basándose solo en palabras vacías? Ahora sí que estaba bien. Con su actuación anterior, sus dos compañeros probablemente actuarían según sus planes. Aunque a Seimei no le importaba la posición de líder, era mejor tener menos problemas. Pensando en esto, Seimei los miró a los dos y dijo, ya que Furukawa-sensei dijo que esto es una prueba, no habrá ningún peligro fatal. Démoslo todo. Sí, ¿por qué no se me ocurrió? Ryosuke se dio una palmada en la palma y gritó emocionado. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos. Suspiro, ojalá fuera así de simple. Seimei estaba seguro de que el camino no sería fácil, pero no dijo nada más. Era mejor que sus compañeros mantuvieran esa actitud positiva. Del resto ya se ocuparía más adelante. Pensando en esto, Seimei dijo, muy bien, vámonos. Yo estaré al frente, Shizuko en el medio y Ryosuke, tú cuida nuestras espaldas. ¿Qué? Al oír la decisión de Seimei, Ryosuke preguntó confundido. ¿No dijo Furukawa-sensei que no nos atacaría activamente? ¿Por qué tenemos que cuidarnos las espaldas? Más vale prevenir que curar. Seimei respondió. Bueno. Ryosuke asintió de mala gana, aparentemente aceptando el arreglo de Seimei. ¿Y tú qué, Shizuko? Seimei preguntó. Mifutani Shizuko negó con la cabeza y dijo tímidamente. No tengo ningún problema. Está bien, vámonos entonces. Con eso, Seimei tomó la delantera y persiguió en la dirección que Furukawa había dejado. Mifutani Shizuko y Ryosuke le siguieron de cerca. Sin que los tres lo supieran, Furukawa usó la técnica de liberación de la tierra. Esconderse como un topo para ocultarse bajo tierra, observando en secreto cada uno de sus movimientos. Cuando escuchó a Seimei decir, es mejor prevenir que curar, asintió con satisfacción. Para los ninjas, la precaución era una cualidad que debían poseer en todo momento. Incluso después de haberles dicho que no atacaría activamente, Seimei todavía actuó de esta manera, lo que demostró su naturaleza cautelosa. Si fuera solo eso, estaría bien. Pero combinado con su ataque proactivo anterior, era evidente que no le faltaba espíritu de aventura. Cauteloso pero audaz y decidido, es un ninja nato. Seimei no sabía que simplemente actuando de acuerdo a algunos recuerdos de su vida pasada, había dejado una impresión muy alta en Furukawa. Pero incluso si lo supiera, no le importaría. Las evaluaciones de los demás eran solo opiniones. Uno debía confiar en su propia fuerza. Mientras mejorara sus habilidades, todo lo que hiciera estaría justificado. Volvamos a centrarnos en Seimei y los demás. Los tres se movían rápidamente a través del bosque, buscando los rastros dejados deliberadamente por Furukawa según el conocimiento enseñado por sus maestros de escuela. Encontraron muchas trampas y peligros a lo largo del camino, pero con los esfuerzos de Seimei y los demás, pudieron solucionarlos todos. Cerca del mediodía, los tres finalmente llegaron a la cima de la montaña y vieron a Furukawa, que había llegado antes que ellos. Al verlos, Furukawa arrojó el pergamino que tenía en la mano y dijo, el tiempo se acaba. ¿Qué van a hacer? ¿Qué hacer? Seimei y Ryosuke intercambiaron miradas, luego ambos salieron corriendo, uno desde la izquierda y otro desde la derecha, abalanzándose sobre Furukawa. Al mismo tiempo, Mifutani Shizuko reunió su espíritu y rápidamente arrojó varios shuriken y kunai, restringiendo los movimientos de Furukawa. La figura de Furukawa parpadeó repetidamente, esquivando los ataques de Mifutani Shizuko. Aprovechando esta oportunidad, Seimei llegó al lado de Furukawa y el kunai en su mano cortó, apuntando directamente a su cintura y abdomen. Sonido metálico. Se escuchó un nítido choque metálico cuando Furukawa bloqueó el ataque de Seimei con su kunai. En ese momento, Ryosuke cargó y el kunai en su mano se dirigió hacia la espalda de Furukawa. Estaba a punto de golpear, pero ya sea por miedo a herir a Furukawa o por algo más, su movimiento dudó por un momento. Pero fue esta vacilación la que le hizo perder la oportunidad, permitiendo que Furukawa esquivara hacia un lado. Niño, cuando te enfrentas a un enemigo, tras esquivar el ataque, Furukawa estaba a punto de decir algo cuando de repente vio a Ryosuke sonreír levemente.
Su mano izquierda se dirigió hacia su pecho, donde estaba escondido el pergamino, a una velocidad increíble, mucho más rápida que antes. No es bueno. Furukawa maldijo por dentro. Niño astuto, y rápidamente se reclinó. Debido a su posición y altura, la mano izquierda de Ryosuke apenas podía alcanzar el pecho de Furukawa, no lo suficiente para recuperar el pergamino. Al ver esto, Furukawa respiró aliviado y pensó, estuvo cerca. Sin embargo, en ese momento, la mano derecha de Ryosuke, que sostenía el kunai, rápidamente revirtió su agarre y apuñaló limpiamente el kunai en el abdomen inferior de Furukawa. Al presenciar esta escena, Seimei, quien había arremetido primero, lanzó un grito de sorpresa. Su figura se transformó, cambiando su apariencia a la de Ryosuke. Al ver esto, Furukawa miró a Ryosuke frente a él, con una pizca de admiración en sus ojos. Entonces, su figura se convirtió en una nube de humo de chakra. Un pergamino cayó del humo, el objetivo mismo de la misión de Seimei y sus compañeros de equipo. Fin del capítulo. Capítulo 17. Capítulo 17. Control de los chakras. Recogiendo el pergamino del suelo, Seimei lanzó su técnica de transformación, cambiando nuevamente la apariencia de Ryosuke a la suya. Así es, tanto el Seimei como el Ryosuke de ahora eran falsos. Para hacer que Furukawa relajara la guardia, los dos ya habían usado la técnica de transformación para intercambiar identidades antes de aparecer. De esta manera, pudieron arrebatarle sin problemas el pergamino de las manos a Furukawa. Sin embargo, lo que Seimei no esperaba era que Furukawa, quien había estado jugando juegos mentales con ellos, también fuera falso. Un simple clon de sombra podría usarlos, lo que le dio a Seimei una comprensión más clara de la fuerza de un Jonin. Aplauso, aplauso, aplauso. En ese momento, los aplausos se fueron haciendo cada vez más presentes. Los tres miraron en dirección al sonido y vieron a Furukawa saliendo tranquilamente del bosque. Furukawa Sensei. X2 Ryosuke y Mizutani Shizuko, que acababan de recuperarse del shock, lo saludaron apresuradamente. Furukawa asintió, luego miró a Seimei y dijo, no dudaron en absoluto cuando atacaron hace un momento. ¿No tenían miedo de lastimarme? Al oír esto, Seimei negó con la cabeza y respondió, Furukawa Sensei es un Jonin. Un ataque así no podría hacerte daño. Si no tuviéramos la determinación de matarte, no podríamos quitarte el pergamino. Bien. Furukawa asintió con satisfacción y luego les dijo a los otros dos, ustedes también lo hicieron bien. Entonces Sensei, ¿cree que pasamos la prueba? Ryosuke, que se había recuperado, preguntó ansiosamente. Por supuesto. Furukawa respondió con una sonrisa. Felicitaciones, no tienes que volver a la escuela y retomar el curso. ¡Hurra! Ryosuke vitoreó emocionado. Mizutani Shizuko también mostró una expresión emocionada. Solo Seimei todavía tenía esa expresión seria. Después de que la emoción de todos se calmó, Furukawa volvió a hablar. Para celebrar la creación del equipo 17, los invitaré a una barbacoa. Al escuchar esta noticia, Ryosuke se emocionó aún más. Incluso la boca de Seimei se curvó en una leve sonrisa. No es de extrañar que hubiera estado comiendo raciones militares durante los últimos días y estuviera casi harto de ellas. Aunque de vez en cuando mejoraba sus comidas, aún no eran tan buenas como la barbacoa. Antes, se resistía a gastar dinero en ellas. Ahora que podía celebrar un banquete abiertamente, naturalmente estaba feliz. Tarde. Complejo del clan Uchiha. Seimei regresó a casa, recordando la expresión de dolor de Furukawa hace un momento, no pudo evitar reír. Sin embargo, se trataba de asuntos triviales. Después de haber desperdiciado toda la mañana, era hora de apurarnos y completar el plan de entrenamiento de hoy. En esta etapa, con la técnica de refinamiento de chakra incapaz de abrirse paso hasta el nivel 2, y sus atributos físicos y mentales permaneciendo estables, la cantidad máxima de chakra que podía utilizar cada día era 2400-2500 puntos. De estos, planeó utilizar 2000 puntos para practicar la técnica del corazón reflector. De esta manera, la técnica del corazón reflector podría ganar 10 puntos de competencia cada día, y su progreso en el despertar del Sharingan también aumentaría en un punto.
Así, en menos de medio mes, su progreso en el despertar del Sharingan podría alcanzar 70-100. En cuanto a después de eso, tendría que hacer más planes. Porque para entonces, su técnica del corazón reflector se habrá mejorado al nivel 2. En ese momento, el chakra consumido por cada uso podría cambiar, y el efecto en el despertar del Sharingan también cambiaría. Por lo tanto, el plan naturalmente tendría que cambiar en consecuencia. Pero, reúnanse frente al edificio Hokage mañana a las 9. Comenzaremos oficialmente a aceptar misiones. Pensando en lo que Furukawa había dicho cuando se separaron hace un momento, Seimei no pudo evitar fruncir el ceño. Como había pensado, el pueblo en realidad no tenía intención de enviarlos, a los novatos, directamente al campo de batalla, pero tampoco los dejarían sin hacer nada. Durante el próximo periodo, probablemente tendrán que realizar tareas como encontrar gatos y perros, recoger basura y cuidar niños, al igual que los estudiantes de años anteriores. Aunque esto era para familiarizarlos con el proceso de la misión y permitirles adaptarse a la vida de un ninja, sin duda fue una pérdida de tiempo. Y si quería maximizar el uso del chakra, tenía que asegurarse de dedicar al menos 10 horas de meditación cada día para refinar el chakra. Obviamente, estos dos eran contradictorios. Cumplir misiones requería tiempo, y el entrenamiento también. El día solo tenía 24 horas, y tras restar el tiempo para comer, beber, dormir y descansar, no quedaba mucho tiempo. Entonces tuvo que encontrar una manera de resolver este conflicto. Después de reflexionar durante mucho tiempo, Seimei pensó en 3 enfoques. El primero fue mejorar la velocidad de recuperación natural de los chakras del cuerpo. Esto requería mejorar los atributos físicos y mentales, y no había esperanzas a corto plazo, por lo que podía descartarse temporalmente. El segundo fue aumentar la cantidad de chakra recuperado activamente por unidad de tiempo. Esto requirió mejorar la técnica de refinamiento de chakra, pero mejorar la técnica de refinamiento de chakra del nivel 2 al nivel 3 requirió 500 puntos de competencia. En la actualidad su nivel de competencia es inferior al 70. Incluso si meditara y refinara el chakra durante 12 horas todos los días, obteniendo 12 puntos de competencia, aún así le llevaría más de un mes. Tampoco había esperanza a corto plazo. Por lo tanto, solo se pudo suspender temporalmente. Entonces ya solo quedaba el tercer método. Al día siguiente, tarde, bajo el liderazgo de Furukawa, Seimei, Ryosuke y Mifutani Shizuko, cada uno llevando una cesta en la espalda, recogían basura en un río en las afueras de la aldea. Durante este tiempo, Ryosuke se quejaba de vez en cuando. Seimei caminó a través del río, avanzando con cuidado mientras se agachaba para recoger basura. Si uno miraba con atención, se daría cuenta de que sus pies no tocaban el lecho del río. Todo su cuerpo caminaba sobre el agua. Unos minutos más tarde. Competencia +1. Control de chakra. NVL 0, 60, 100, NVL 0, 61, 100. Así es, este fue el tercer método que pensó Seimei. Es decir, mejorar el control del chakra para reducir el chakra necesario al practicar ninjutsu. Para los ninjas, la cantidad de chakra necesaria para ejecutar cada ninjutsu variaba. Usar demasiado o muy poco chakra podía provocar un fracaso en la ejecución del ninjutsu. Incluso si no fallara, también podría resultar en un desperdicio de chakra. Por lo tanto, cómo controlar con precisión el chakra era una pregunta que todo ninja debía considerar. A través de la exploración continua, el mundo ninja había formado un conjunto de métodos de entrenamiento efectivos, a saber, trepar árboles y caminar sobre el agua. Para los ninjas, recolectar chakra en las plantas de los pies era lo más difícil, y la cantidad de chakra necesaria para trepar árboles y caminar sobre el agua era muy sutil. Incluso un pequeño error podría conducir al fracaso. Por lo tanto, siempre que uno domine estas dos habilidades, básicamente podrá dominar bien su propio chakra. Y eso es lo que estaba haciendo Seimei. Panel. Con un pensamiento, Seimei convocó al panel de competencia. La familiar pantalla azul claro apareció, llenando su visión. Nombre: Uchiha Seimei. Edad: 10 años. Físico: 6. Espíritu: 7. Chakra: 215, 86, 29, 10, línea de sangre.
Sharingan, no despertado, 57, 100, 58, 100, habilidades. Técnica de refinamiento de chakra. Nivel 2, 69, 500, nivel 2, 81, 500, técnica de clonación. Nivel 2, 1, 500, técnica de transformación. Nivel 2, 1, 500, técnica de reemplazo de cuerpo. Nivel 2, 1, 500, liberación de fuego. Gran bola de fuego técnica. Nivel 1, 1, 200, técnica del corazón reflector. Nivel 1, 65, 200, nivel 1, 77, 200, taijutsu básico. Nivel 2, 1, 500, lanzamiento de armas. Nivel 2, 120, 500, control de chakras. Nivel 0, 61, 100, practicar el control del chakra no requería consumir demasiado chakra ni tampoco necesitaba tiempo de entrenamiento dedicado. Por lo tanto, Seimei rápidamente lo elevó al nivel 0, 61, 100. Ahora, al realizar el mismo ninjutsu, podría consumir aproximadamente un 3% menos de chakra. Aunque parecía una cantidad pequeña, no había que subestimarla cuando se acumulaba con el tiempo. Además, con la práctica continua, su control de chakra aumentaría gradualmente y el efecto aumentaría en consecuencia. Usar la misma cantidad de chakra para realizar ninjutsu más veces no resolvería indirectamente el problema del tiempo insuficiente. Lo único que podría haberse afectado probablemente será la competencia en la técnica de refinamiento de chakras. Sin embargo, su enfoque no estaba en eso en ese momento, por lo que estaba bien ser un poco más lento. Fin. Capítulo 18. Capítulo 18. Un medio mes apresurado. Seimei, ¿qué estás haciendo? Justo cuando Seimei estaba reflexionando sobre si podría mejorar su control de chakra hasta el nivel principiante antes de enviar la misión de hoy, la voz de Ryosuke vino de repente desde un lado. Se quedó mirando los pies de Seimei y dijo en estado de shock: ¿Por qué puedes pararte sobre el agua? Seimei escuchó esto, miró hacia abajo y se dio cuenta de que la calidad del agua allí era buena y podía ver claramente sus pies suspendidos en el agua. Seimei no lo ocultó y explicó que estaba practicando el control del chakra. ¿De qué sirve eso? Después de escuchar la explicación de Seimei, Ryosuke preguntó confundido. Antes de que Seimei pudiera explicarlo, Furukawa dijo: por supuesto que es útil, y muy útil. Mientras hablaba, se acercó a cierta distancia. Sensei. X3 los tres lo vieron y lo saludaron al unísono. Furukawa asintió, miró las plantas de los pies de Seimei y luego continuó. Dominar esta habilidad puede ahorrarte chakra al aprender y liberar ninjutsu, y también puede ayudarte a mantener una mayor resistencia en la batalla. ¿Podemos aprenderlo? Ryosuke preguntó esperanzado. Al escuchar esto, Furukawa pensó por un momento antes de decir: no planeé enseñarte esto tan pronto, pero como Seimei ya comenzó a practicar, puedes unirte también. De hecho, había notado los pequeños movimientos de Seimei hacía tiempo. La razón por la que no dijo nada era que quería ver hasta dónde podía llegar Seimei sin guía. Los hechos demostraron que incluso si Seimei no era un genio superior, aún así era mejor que la mayoría de la gente. Ser capaz de mejorar su control de chakra a este nivel en solo unas pocas horas no era algo que la gente común pudiera hacer. Es más, ni siquiera había practicado de la forma óptima, que era primero trepar a los árboles y luego caminar sobre el agua. Si hubiera recibido orientación desde el principio, su progreso definitivamente habría sido más rápido. Pero esta era solo la opinión del propio Furukawa. Para Seimei, no hubo necesidad de practicar paso a paso. Con el panel de competencia, solo necesitaba seguir el procedimiento estándar, reunir chakra en las plantas de sus pies y mantenerlo durante un periodo para ganar un punto de competencia. Y a medida que aumentaba su competencia, su control sobre el chakra también mejoraba rápidamente. Por lo tanto, naturalmente no había necesidad de comenzar a trepar árboles, ya que no aumentaría significativamente la velocidad a la que acumulaba competencia. Sensei, ¿también necesitamos comenzar el entrenamiento de caminar sobre el agua? Ryosuke gritó emocionado desde un lado. No. Furukawa lo negó directamente. ¿Por qué? Ryosuke preguntó desconcertado. ¿No es así como practica Seimei?
Eso es porque es un genio. Furukawa realmente quería decir eso, pero no pudo, porque eso apagaría el entusiasmo de los estudiantes. Entonces, dijo con tacto, la situación de cada uno es diferente. Seimei puede empezar a caminar sobre el agua, pero tú no puedes. Entonces, ¿cómo debemos practicar? Ryosuke preguntó. Escalada de árboles. Furukawa respondió. ¿Trepar árboles? X2 Ryosuke y Mizutani Shizuko dijeron al mismo tiempo. Así es. Furukawa asintió y le dijo a Seimei. Continúa practicando aquí solo. Bueno. Seimei respondió, indicando que entendía. Venga conmigo. Furukawa llamó a Ryosuke y Mizutani Shizuko, y los tres caminaron hacia el bosque cercano. Luego vino el proceso familiar. Juntar chakra, correr, trepar el árbol, caer, correr de nuevo, trepar de nuevo, caer de nuevo. Quizás debido al ejemplo de Seimei, Ryosuke y Mizutani Shizuko practicaron muy duro. Aunque Ryosuke normalmente parecía despreocupado y no le importaba nada, en realidad era muy competitivo. Aunque no dijo nada en la superficie sobre el trato diferente de Furukawa, secretamente quería probarse a sí mismo, por lo que practicó muy seriamente. No solo él, sino Mizutani Shizuko también tenía una personalidad gentil pero firme. Aunque a menudo permanecía en silencio y no parecía tener muchas opiniones, una vez que se proponía algo, hacía todo lo posible por lograrlo. Se podría decir que ninguno de los compañeros de equipo de Seimei era mediocre. Pero de nuevo, si no tuvieran algunos méritos, ¿cómo podrían ser agrupados con él y enseñados por un verdadero Jonin? Sin embargo, incluso con estas dos personas, Seimei ni siquiera había oído hablar de ellas en su vida anterior. Probablemente murieron en la Tercera Guerra Mundial y Shinobi en misiones posteriores. A partir de esto, también se puede ver la crueldad de la Guerra Mundial y Shinobi y los peligros del camino ninja. Cada vez que pensaba en esto, Seimei no se atrevía a descuidar lo más mínimo. Solo podía aprovechar cada oportunidad para superarse y prepararse para el futuro. El tiempo pasó volando como un caballo fugaz. En un abrir y cerrar de ojos, pasó otro medio mes. Ya era principios de noviembre. Complejo del clan Uchiha. La casa de Seimei. Tarde en la noche, Seimei terminó su última ronda de entrenamiento y abrió el panel con su mente agotada. Nombre. Uchiha Seimei. Edad. 10 años. Físico. 6. Espíritu. 7. Chakra. 16, 910, 15, 46, línea de sangre. Sharingan, no despertado, 58, 100, 71, 100, habilidades. Técnica de refinamiento de chakra. Nivel 2, 81, 500, nivel 2, 240, 500, técnica de clonación. Nivel 2, 1, 500, nivel 2, 140, 500, técnica de transformación. Nivel 2, 1, 500, nivel 2, 130, 500, técnica de reemplazo de cuerpo. Nivel 2, 1, 500, nivel 2, 110, 500, liberación de fuego. Gran bola de fuego. Nivel 1, 1, 200, nivel 1, 16, 200, técnica del corazón reflector. Nivel 1, 77, 200, nivel 2, 1, 500, taijutsu básico. Nivel 2, 1, 500, nivel 2, 150, 500, lanzamiento de armas. Nivel 2, 120, 500, nivel 2, 260, 500, control de chakras. Nivel 0, 61, 100, nivel 2, 350, 500, durante el último medio mes todo había ido marchando sin problemas. Durante el día, seguía al equipo para realizar algunas misiones que no requerían ninguna habilidad técnica y por la noche, aprovechaba el tiempo para entrenar solo. Al principio, las misiones afectaron su entrenamiento. Pero a medida que su control de chakra continuó subiendo de nivel, el impacto se hizo cada vez más pequeño. La actualización del nivel 0 al nivel 1 redujo el chakra necesario para liberar ninjutsu en un 5%. Del nivel 1 al 2 pasó a ser del 10%. Ahora, con la competencia aumentada al nivel 2, 350, 500, el chakra ahorrado ya había alcanzado el 13,5%.
En otras palabras, ahora consumía casi un 15% menos de chakra al realizar el mismo ninjutsu en comparación con inicialmente. Obviamente no se trataba de un número pequeño. Así que, sumado al entrenamiento extra ocasional cuando no estoy en misiones. Al final, solo llegó un día o dos más tarde de lo planeado para mejorar la técnica del corazón reflector al nivel 2. Y su progreso en el despertar del Sharingan, como se esperaba, aumentó en 13 puntos, de 58-100 a 71-100. La única lástima fue que después de que la técnica del corazón reflector se actualizó al nivel 2, el consumo mínimo de chakra al usarla no disminuyó, solo la velocidad del sello de la mano se volvió mucho más rápida. Sin embargo, esto no le sirvió de mucho. Afortunadamente, con la mejora de la técnica del corazón reflector, el progreso del despertar del Sharingan, que se había estado ralentizando ligeramente, volvió a su velocidad original. A corto plazo, aún podría mantener 10 puntos de competencia en la técnica del corazón reflector para aumentar el progreso del despertar del Sharingan en un punto. Ahora dependía de cuánto tiempo se pudiera mantener esa velocidad. En cuanto a limpiarlo de una sola vez, Seimei no había pensado en eso. Si fuera así de simple, alguien del clan Uchiha ya habría despertado el Sharingan usando esta técnica. Seimei estimó que al menos tendría que mejorar la técnica del corazón reflector hasta el nivel 3 para tener una posibilidad de éxito. Pero esto no fue una tarea difícil para él. Además del progreso en la técnica del corazón reflector y el despertar del Sharingan, sus otras habilidades también habían mejorado en el último medio mes. Esto se debió principalmente al entrenamiento de Furukawa. Desafortunadamente, limitado por la cantidad de chakra invertido, su tasa de crecimiento fue promedio. Habilidades como las 3 técnicas básicas, taijutsu básico y lanzamiento de armas, que no consumían mucho chakra, aumentaron en más de 100 puntos de competencia. Control de chakra, debido a que se puede practicar en cualquier momento y en cualquier lugar, saltó directamente 2 niveles, desde principiante hasta nivel 2, 350-500. Este ya era el nivel más alto entre todas sus habilidades. Por otro lado, liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego, debido a que cada liberación requería al menos 100 puntos de chakra, Seimei apenas la practicó, por lo que solo aumentó en una docena de puntos de competencia. Además, hubo otro cambio importante, que fue que su límite de chakra aumentó de 910 puntos a 1546 puntos. Este era casi el nivel promedio de un chunin civil. Solo se puede decir que la brecha entre las personas a veces es mayor que la que existe entre los humanos y los perros. Se decía que Kakashi tenía bajas reservas de chakra, pero incluso con el Sharingan consumiendo chakra constantemente, Kakashi aún podía usar Chidori y Kamui varias veces. Todos estos eran ninjutsu y dojutsu de rango S. Y eso ni siquiera incluía ninjutsu de rango B como liberación tierra, muro estilo tierra y liberación rayo. Técnica clon de sombra utilizados durante las batallas. Si todos ellos estuvieran incluidos, según el método de cálculo del panel, su cantidad de chakra probablemente sería más de 10.000 puntos. Entonces, tener el chakra bajo era relativo. El chakra de muchos Jonin probablemente ni siquiera podría alcanzar el nivel de Kakashi. Por lo tanto, Seimei todavía tenía mucho margen de mejora. Capítulo 19. Capítulo 19. Misión de rango C. Al día siguiente, 9 am. Seimei llegó a tiempo frente al edificio Okage. Antes de que pudiera acercarse, la voz de Ryosuke llegó desde lejos. Seimei, aquí. Seimei miró en dirección a la voz e inmediatamente vio a Ryosuke agitando el brazo y a Mifutani Shizuko parada en silencio a su lado. Entonces, caminó rápidamente. Seimei-kun. Al ver a Seimei acercarse, Mifutani Shizuko susurró. Shizuko. Seimei asintió en respuesta. Seimei, ¿por qué llegas justo a tiempo otra vez? ¿No puedes venir antes? Ryosuke miró a Seimei, que no tenía prisa, y se quejó. Seimei sabía que no tenía malas intenciones, así que respondió casualmente. Ustedes vinieron temprano. Sensei dijo que nos reuniéramos a las 9 en punto, y aún no son las 9 en punto. Suspiró. Al oír esto, Ryosuke suspiró levemente y murmuró.
Siempre eres tan misterioso, te vas tan pronto como termina la misión. Me pregunto qué estás haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Claro que estoy entrenando. Sin embargo, él mismo lo sabía y no necesitaba decirlo en voz alta. Por lo tanto, Seimei fingió no escuchar sus palabras y esperó en silencio la llegada de Furukawa. Durante este tiempo, no se olvidó de reunir una pequeña cantidad de chakra en las plantas de sus pies para ganar competencia en control de chakra. Aunque este método no era tan eficiente como trepar árboles o caminar sobre el agua, se podía hacer en cualquier momento y en cualquier lugar, por lo que el progreso no estaba mal. Seimei estimó que en 4 o 5 días podría actualizarlo al nivel 3. Para entonces, podría ahorrar el 15% de su chakra. Sin embargo, sería más difícil ir más allá. Seimei ya podía sentir vagamente el límite de este método para adquirir competencia. Tras alcanzar el nivel 3, acumular chakra en las plantas de los pies probablemente dificultaría la adquisición de competencia. Incluso si fuera posible, la eficiencia se reduciría considerablemente. Después de eso, tal vez tenga que encontrar otros métodos de entrenamiento. En cuanto al objetivo, Seimei tenía aproximadamente uno en mente. Los hilos de chakra utilizados por los titiriteros de Sunagakure para controlar marionetas. Condensar el chakra en hilos tan finos y controlarlos con flexibilidad definitivamente no era una cuestión sencilla y requería un alto nivel de control del chakra. Si pudiera obtener el método de entrenamiento correspondiente, definitivamente podría aumentar el nivel de su control de chakra. Sin embargo, todo esto eran cosas para el futuro. En esta etapa, su enfoque principal todavía estaba en despertar el Sharingan. 9 AM en punto. Una figura apareció silenciosamente. No era otro que Furukawa Sensei. X3 al ver al recién llegado, Seimei y los demás lo saludaron apresuradamente. Furukawa asintió, su mirada recorrió las plantas de los pies de Seimei y luego dijo, ya que todos están aquí, entremos. Con eso, caminó hacia el edificio Okage. Seimei y los demás lo siguieron rápidamente. Pasando la puerta, llegaron a un espacioso salón. Dentro del salón había un mostrador circular de madera, detrás del cual se sentaban varios Chunin, quienes eran el personal encargado de revisar y emitir las misiones. Seimei y su grupo caminaron hacia ellos. De camino, Ryosuke preguntó con aburrimiento. Furukawa-sensei, ¿qué misión vamos a tomar esta vez? ¿Recoger basura o cuidar niños? No. Furukawa dijo sin girar la cabeza. Esta vez vamos a tomar una misión de rango C. ¿Qué? Al escuchar esto, no solo Ryosuke se sorprendió, sino que incluso Seimei mostró un poco de sorpresa. Ya sabes, en Konoha, los genin recién graduados generalmente tenían que completar más de 8 misiones de rango D antes de que se les permitiera asumir misiones de rango C. Este también era el requisito mínimo para participar en los exámenes Chunin. En general, las misiones de rango D no implicaban combate y eran principalmente para que los genin novatos practicaran. Eran básicamente asuntos triviales. Pero cuando se trataba de misiones de rango C, había combate involucrado. Aunque no luchaban contra otros ninjas, existía una buena posibilidad de encontrarse con bandidos de la montaña, ladrones, gánsteres y otros criminales similares. Por lo tanto, no era absolutamente seguro. En el último medio mes, solo habían completado 4 misiones en total, todas ellas de rango D, y no cumplían en absoluto con los requisitos para asumir misiones de rango C. Parece que Konoha quiere acelerar el crecimiento de nuestro grupo casi instantáneamente, Seimei llegó a esta conclusión. Y esto también añadió un poco de urgencia a su... Es cierto que Konoha no los envió directamente al campo de batalla, pero tampoco tenían la intención de entrenarlos paso a paso. Si no se equivocaba, no pasaría mucho tiempo antes de que su grupo fuera enviado al campo de batalla. Genial, por fin podemos abandonar el pueblo. Mirando a Ryosuke, que seguía gritando con entusiasmo, Seimei no dijo mucho. Simplemente siguió a Furukawa en silencio. Aunque el otro partido era su compañero de equipo, no necesitaba recordárselo todo. El otro partido también necesitaba crecer. Delante del mostrador. Después de una conversación con el personal, Furukawa consiguió un pergamino.
Después de abrirlo, había una misión dentro. Misión: supresión de bandidos contenido. Un grupo de bandidos se ha atrincherado en el monte Xiaohei, causando un impacto significativo en el camino comercial que se encuentra debajo. Es necesario eliminarlos cuanto antes. Rango C. Requisitos: matar a todos los bandidos. Recompensa: 75.000 ryo. En realidad, es una misión de combate directo. ¿Realmente valoran la capacidad de combate, no? Después de leer el contenido del pergamino, Seimei miró a Furukawa y murmuró para sí mismo. Del contenido del ejercicio de supervivencia se puede ver que, en comparación con otros profesores que se centraban más en el carácter de los estudiantes, Furukawa obviamente valoraba más la capacidad real. Incluso para las misiones de rango C, las misiones de combate directo eran obviamente más difíciles que las misiones de escolta. Después de todo, el primero casi con certeza implicó combate, mientras que el segundo podría completarse pacíficamente. Los bandidos y ladrones también eran humanos y temían a la muerte. Si veían que el objetivo contaba con protección ninja, podrían rendirse. Así que existía la posibilidad de evitar el combate. En este caso, el genin novato que realizó la misión solo tuvo que soportar la presión psicológica y no tuvo que luchar realmente. Por el contrario, las misiones de combate directo eran diferentes. Requerían combates reales y, sin duda, habría derramamiento de sangre. Lógicamente, incluso al asumir misiones de rango C, deberían empezar con las más fáciles e ir aumentando la dificultad gradualmente, pero Furukawa obviamente no tenía esa intención. Empezó con la más difícil de inmediato. Esto inevitablemente pondría más presión sobre los genin. Al igual que ahora, después de leer el contenido de la misión, Ryosuke, que estaba gritando emocionado hace un momento, inmediatamente se quedó en silencio y el rostro de Mifutani Shizuko se puso pálido. Al fin y al cabo, eran niños de unos 10 años. Aunque habían aprendido muchas técnicas de matanza en la Academia Ninja, aún dudaban a la hora de matar a alguien. Sin mencionar que incluso Seimei, un adulto, no pudo evitar sentir una oleada en su corazón después de saber lo que estaba a punto de hacer. Seimei era un joven que creció en una época pacífica y sentía un instintivo respeto por la vida. Incluso después de transmigrar y aceptar los recuerdos de su predecesor, su visión del mundo ya formada no se rompió tan fácilmente. Sin embargo, también sabía claramente que en el mundo ninja, donde la vida humana era tan barata como la hierba, si no podía superar la barrera psicológica, solo le esperaba la muerte. Para su propia conservación, solo podía dejar que otros murieran en lugar de él. Además, estos bandidos tampoco eran buenas personas. Matarlos también significaba eliminar el daño a la gente, así que no necesitaba soportar una carga psicológica demasiado grande. Como para convencerse a sí mismo, Seimei dejó escapar un ligero suspiro y su humor se calmó gradualmente. Mirando a los tres que guardaban silencio, Furukawa no ofreció ningún consuelo. Simplemente les indicó: regresen y organicen su equipo. Reúnanse en la puerta de la aldea mañana a las 10. Recuerden, no lleguen tarde. Con eso, utilizó la técnica Body Flicker y abandonó el salón. Al ver a Furukawa, quien había desaparecido sin dejar rastro, Seimei apartó la mirada y observó a sus dos compañeros desconcertados. No ofreció ningún consuelo. Simplemente dijo: yo voy primero, y se fue. Mirando la espalda de Seimei, Ryosuke levantó la mano, queriendo decir algo, pero al final, se rindió. Fin del capítulo. Capítulo 20. Capítulo 20. Llegada. Regresando a casa, Seimei se sentó en silencio por un rato y luego comenzó a empacar su equipo. Aunque salían mañana, podía preparar su equipo con antelación para no tener prisa más tarde y poder comprobar si faltaba algo. Sacando su bolsa de herramientas ninja, Seimei comenzó a poner cosas dentro. 6 kunai, 15 shuriken, un rollo de alambre, 5 etiquetas explosivas, un frasco de ungüento para tratar heridas externas, 2 rollos de vendas, 3 pastillas antídoto de uso común y un paquete de raciones militares. En cuanto a otras cosas como mapas, Furukawa los traería, por lo que no necesitaba preocuparse por eso. Después de terminar esto, Seimei comenzó a aprovechar el tiempo para entrenar.
Como no tenía que ir a ninguna misión hoy, podía terminar su entrenamiento temprano y almacenar chakra para la misión de mañana. Aunque era solo una simple misión de supresión de bandidos, después de todo estaban abandonando la aldea, por lo que Seimei no sería descuidado. Ahora era tiempo de guerra, y quién sabía cuántos ninjas enemigos se habían infiltrado en la Tierra del Fuego. Aunque sus tareas principales eran alterar la estabilidad de la Tierra del Fuego, atacar las líneas de suministro logístico, asesinar figuras importantes y reunir información de inteligencia, quién sabía si serían asesinados casualmente si se los encontraban. Por muy fuerte que fuera Furukawa, solo era un Jonin. Si lo asediaban, quizá no pudiera proteger sus vidas. Por supuesto, lo más probable era que no se encontraran. En ese caso, podrían completar su misión con seguridad. Pero ¿qué pasa si? Seimei nunca puso sus esperanzas en la suerte, por lo que no podía descuidar los preparativos necesarios. No era realista estudiar a fondo y aprender nuevos ninjutsu, y era imposible mejorar el ninjutsu que ya había aprendido en tan poco tiempo. Su mayor carta del triunfo, el Sharingan, no podía ser despertada solo por desearlo. Por lo tanto, además del equipamiento, lo más importante era asegurarse de tener suficiente chakra en su cuerpo antes de partir. Esto requería que completara el entrenamiento de hoy lo antes posible para poder almacenar chakra para la operación de mañana. Con esto en mente, Seimei cerró los ojos y comenzó a refinar el chakra. El tiempo pasó. La habitación poco a poco se quedó en silencio, quedando solo el sonido de la sutil respiración de Seimei. Al día siguiente, mañana, un momento antes de las 10, Seimei llegó a la puerta de Konoha. Desde lejos, vio a Ryosuke y Mifutani Shizuko. Los dos también estaban completamente equipados hoy, pero su ánimo estaba aún más bajo que ayer. Al ver que Seimei se acercaba, Ryosuke forzó una sonrisa, se tapó la boca y bostezó, y luego dijo: ¿Por qué llegas tan temprano hoy? Seimei no respondió a esta pregunta, sino que preguntó: mirándolos a ustedes dos, ¿no durmieron bien anoche? Al oír la pregunta de Seimei, Mifutani Shizuko, con ojeras, bajó la cabeza avergonzada. Ryosuke también dijo con torpeza: no, nada. Obviamente, no querían que Seimei supiera de su vergüenza. Después de todo, Seimei no parecía diferente de lo habitual, e incluso parecía más enérgico. Esto les hizo sentir un poco inferiores. Justo cuando los tres estaban perdidos en sus pensamientos, la figura de Furukawa apareció frente a ellos. Sensei. X3. Los tres se saludaron. Furukawa asintió, recorriéndolos con la mirada, observando su estado, pero no dijo mucho. Solo preguntó: ¿están todos listos sus equipos? Sí. Los tres respondieron al unísono. Muy bien, partamos ahora. Con esto, tomó la delantera y salió corriendo del pueblo. Al ver esto, Seimei y los demás lo siguieron inmediatamente. Durante el camino, nadie habló. La ansiedad inicial de Ryosuke y Mifutani Shizuko se fue calmando gradualmente durante el monótono viaje. Varias horas después, el cielo se oscureció gradualmente. A unos cientos de metros del monte Shiaonei, Seimei y los demás se detuvieron. Después de correr una distancia tan larga sin descansar, aunque la velocidad general no era rápida, aún así cansó a todos. Bien. Para ser más precisos, cansó a Ryosuke y Mifutani Shizuko, especialmente a Mifutani Shizuko, quien estaba casi exhausta. Entre los cuatro, ella tenía el físico más débil. Si no fuera por su fuerza de voluntad, se habría derrumbado hace mucho tiempo. No hace falta decirlo, Furukawa, este nivel de ejercicio no era nada para un Jonin. Tras mejorar ligeramente su físico, Seimei también superó a la gente común. Gracias a su abundante chakra, hasta ahora no había tenido mayores problemas para correr, salvo por una respiración ligeramente más pesada. En cuanto a Ryosuke, su situación era un poco mejor que la de Mifutani Shizuko, y aún le quedaba algo de energía, pero sería demasiado pedirle que luchara. Afortunadamente, Furukawa no estaba lo suficientemente loco como para dejarlos ir a reprimir a los bandidos inmediatamente, de lo contrario, solo Seimei podría actuar solo. Después de detenerse, Furukawa miró a los tres y dijo: dense prisa y descansen. Comenzaremos la misión en 2 horas.
Al escuchar esto, Ryosuke y Mifutani Shizuko se sentaron en el suelo. Abrieron sus bolsas de herramientas ninja, cada uno sacó una pastilla de ración militar, se la pusieron en la boca, la machacaron y la tragaron, y luego comenzaron a aprovechar el tiempo para descansar. Seimei también se tragó una pastilla de raciones militares, pero no descansó. En cambio, trepó a un árbol y, antes de que anocheciera por completo, sacó un telescopio monocular para observar la dirección del monte Shiaomei. Había comprado este telescopio específicamente esta mañana. Sin ningún ninjutsu de investigación, solo podía usarlo por ahora. En cuanto a por qué estaba siendo tan cuidadoso con Furukawa a su lado, la razón era simple. Furukawa ya había dicho en el camino que, tras llegar, ya no daría opiniones ni sugerencias, ni intervendría durante la misión. Todo dependía de ellos. Por eso Seimei estaba siendo tan cuidadoso. Afortunadamente, los bandidos no supieron nada de su llegada y no tomaron la iniciativa de atacar. Durante su observación, todos permanecieron en paz en la montaña. ¿Qué? ¿Dijiste cómo pudieron los bandidos obtener esta noticia? Eso era incierto. ¿Qué pasaría si Furukawa quisiera aumentar la dificultad de la misión y filtrara deliberadamente la información? ¿No lo sabrían entonces? No fue difícil para un Jonin hacer esto sin que ellos se dieran cuenta. Afortunadamente, Furukawa no estaba tan loco todavía. En realidad, Seimei lo había entendido mal. Furukawa valoraba las habilidades de combate reales de sus estudiantes y quería entrenarlos lo antes posible para que tuvieran una mejor oportunidad de sobrevivir en el futuro campo de batalla. Pero también consideraría la tolerancia de sus estudiantes. Era evidente que, salvo Seimei, tanto Ryosuke como Mifutani Shizuko ya estaban al límite, tanto mental como físicamente, bajo la presión. No había necesidad de complicar las cosas aún más. Entonces, después de ver las acciones de Seimei, incluso Furukawa, que normalmente parecía serio, no pudo evitar torcer la comisura de su boca. Obviamente, ya había adivinado los pensamientos de Seimei. Hablando de eso, ¿estoy tan loco? Furukawa recordó sus acciones y pensó para sí mismo. Parece que no soy, ¿verdad? Sin embargo, admiraba aún más a Seimei. No solo era diligente en el entrenamiento, sino que también era humilde y cauteloso en sus acciones. No importaba cuándo ni dónde, la precaución era imprescindible para un ninja. Si tuviera que elegir a la persona con más probabilidades de sobrevivir al campo de batalla entre los tres, Furukawa definitivamente elegiría a Seimei, porque su personalidad determinaba la mayor probabilidad de supervivencia. En cuanto a la fuerza, lo siento, en ese campo de batalla que era como una picadora de carne, incluso un Jonin podría no ser capaz de sobrevivir, y mucho menos un Genin. Suspiro, espero que todos sobrevivan. Con un ligero suspiro, Furukawa apartó la mirada de Seimei y se dirigió a otro gran árbol, mirando a lo lejos. Su mirada parecía penetrar las montañas y los bosques, viendo a los ninjas de varias aldeas luchando en el frente. Fin del capítulo. Capítulo 21. Capítulo 21. Matar. Grieta se escuchó un crujido sonido de hueso al romperse. Seimei retiró sin expresión alguna su mano de la cabeza del bandido, dejando que el cadáver cayera lentamente al suelo. Exhalar él dejó escapar un suave suspiro. Girando la cabeza, Seimei miró a Ryosuke y Mifutani Shizuko y dijo: todos los centinelas han sido atendidos. A continuación, actúa de acuerdo con el plan, Shizuko. Sí. Al escuchar el llamado de Seimei, Mifutani Shizuko inconscientemente enderezó su cuerpo. Vigila el camino de bajada y cuida de los rezagados, ordenó Seimei. Bueno. Aunque todavía un poco nerviosa, Mifutani Shizuko asintió seriamente, indicando su comprensión. Entonces, Seimei miró a Ryosuke y dijo: Ryosuke, tú y yo subiremos a la montaña y eliminaremos a esos bandidos. Ningún problema. Comparado con Mifutani Shizuko, Ryosuke estaba mucho más tranquilo. Aunque estaba a punto de realizar una tarea más peligrosa, no mostró mucho miedo. ¿Qué podría decir? Era realmente un niño nacido en el mundo ninja, adaptándose muy rápidamente. Seimei lo miró profundamente y dijo: entonces comencemos la operación. Bueno.
Ryosuke y Mizutani Shizuko asintieron con la cabeza. Seimei corrió inmediatamente hacia la montaña. Ryosuke lo siguió de cerca. Mizutani Shizuko permaneció en el mismo lugar por un rato y luego se deslizó hacia el denso bosque, ocultando su figura. Habían pasado 3 horas desde que llegaron a la zona del monte Shiaoi. Las 2 primeras horas las dedicaron a descansar y la última a despejar a los centinelas. Ahora que se habían eliminado los obstáculos, era el momento de lanzar el ataque final. Bien. El término ataque final parecía un poco exagerado. De boca de aquellos centinelas, Seimei ya se había enterado de que en total en la montaña solo había unas 50 personas, y ahora probablemente quedaban menos de 40 con vida. Esta cantidad de personas, siempre que no hubiera seres extraordinarios, no les supondría mucha presión. Lo único a lo que debían prestar atención era a superar la barrera psicológica. Afortunadamente, tanto Seimei como Ryosuke se adaptaron bastante bien. Bajo la luz de la luna, Seimei y Ryosuke pisaron rocas y ramas, acercándose silenciosamente al campamento de bandidos. Llamarlo campamento era una exageración. Era solo un edificio de madera con unas 20 casas de madera, y ni siquiera tenía una valla de madera alrededor. Al ver este campamento rudimentario, Seimei finalmente comprendió por qué tenían que enviar tantos centinelas. Tenían miedo de la muerte. Negando con la cabeza, dejó de pensar en ello. Seimei le hizo unas señas a Ryosuke y ambos se dirigieron hacia el campamento por la izquierda y la derecha. El edificio de madera era la residencia del líder de los bandidos, ubicado en el centro del campamento. Para evitar ser rodeados, él y Ryosuke decidieron empezar a matar desde las afueras. Mientras fueran lo suficientemente rápidos, no necesitaban preocuparse por alertar al enemigo. Ruido sordo se escuchó el sonido de una cuchilla perforando carne. Dentro de una casa de madera, Seimei cubrió la boca del bandido con una mano y empujó el kunai hacia su pecho con la otra. Al sufrir un golpe tan fuerte, el bandido inmediatamente abrió los ojos, primero con confusión, luego con dolor, luego con miedo y finalmente se convirtió en un gris sin vida. Seimei lo miró fijamente a los ojos todo el tiempo, sin esquivarlo ni esquivarlo, simplemente observando en silencio. Se obligaba a aceptar y a adaptarse a todo esto. Antes de tener la capacidad de cambiar el mundo, solo podía aprender a adaptarse. Solo adaptándose a las reglas del mundo ninja podría sobrevivir mejor. Exhalar dejó escapar un suave suspiro y, tras confirmar la muerte del objetivo, abandonó la casa de madera. Esta casa de madera estaba en el extremo más alejado. Tanto su ubicación como la casa en sí eran de lo peor, así que, naturalmente, solo vivía una persona allí. Por lo tanto, Seimei no necesitaba preocuparse por alarmar a los demás. Seimei se quedó afuera observando atentamente por un rato, luego eligió una vez más una casa de madera similar y se acercó con cautela. Después de observar a través de la grieta de la puerta por un rato y confirmar que solo había una persona adentro, Seimei abrió la puerta con un kunai y entró. Un momento después, Seimei salió. Todo salió bien. La persona que estaba dentro aún dormía cuando se cortó la garganta. Después, utilizando el mismo método, Seimei, como una parca, entró y salió de las casas de madera, cosechando las vidas que había en su interior, todo el proceso en silencio. Si pudiese continuar así se ahorrarían muchos problemas. Desafortunadamente, las cosas no siempre salieron según lo planeado. Justo cuando acabó con la vida de la 10ª persona, un grito de terror resonó por todo el campamento. Los movimientos de Seimei se detuvieron levemente, y luego acabó con la vida bajo su mano aún más rápidamente. Luego, con un destello, salió de la casa y miró en dirección al sonido. Vio a un bandido agarrándose el cuello saliendo corriendo de la casa, gritando mientras corría. ¡Ataque enemigo! ¡Ataque enemigo! Sin embargo, antes de que pudiera gritar unas palabras más, alguien lo echó de la casa. Era nada menos que Ryosuke. Vio a Ryosuke corriendo, alcanzando la parte trasera del bandido y luego clavándole un kunai en la espalda. La voz del bandido se detuvo abruptamente. A pesar de esto, todo el campamento se agitó. Seimei podía oír vagamente ruidos débiles provenientes de aquellas casas de madera. Después de pensarlo brevemente, Seimei llegó a una casa de madera y pateó la puerta, rompiéndola.
Aprovechándose de que las dos personas que estaban dentro aún no comprendían la situación, entró corriendo y acabó rápidamente con sus vidas. Luego salió corriendo de la casa de madera, llegó a otra e hizo lo mismo, matando a los bandidos que estaban dentro. No solo él, sino que Ryosuke ya no ocultaba su figura, con el objetivo de matar a tantos enemigos como fuera posible en el menor tiempo posible. Así, cuando el caos disminuyó, solo quedaron 12 bandidos en el campamento. El líder de los bandidos miró a los 11 restantes reunidos a su alrededor con una expresión extremadamente desagradable. Pasos se oyeron, pasos acercándose. Seime y Ryosuke salieron de las casas de la izquierda y la derecha. Al ver las diademas que llevaban en la cabeza, un bandido gritó aterrorizado: «Son ninjas. Nos tienen en la mira. Estamos acabados, estamos acabados». Obviamente, la guerra mundial Shinobi no solo involucró a las principales aldeas ninja, sino también a innumerables personas comunes. Quizás en tiempos de paz, estos bandidos no habrían reconocido las identidades ninja de Seimei y Ryosuke, pero después del bautismo de la guerra mundial Shinobi, los reconocieron inmediatamente. No solo eso, sino que también tenían cierta comprensión del terror de los ninjas. Bofetada, se escuchó una bofetada seca. «Bah, tonterías». El líder de los bandidos abofeteó al aterrorizado bandido, escupió y miró fijamente a Seimei y Ryosuke, diciendo con fiereza: «¿De qué tienen miedo? Son solo dos mocosos. Vayamos todos juntos. No creo que no podamos matarlos». Con esto, estaba a punto de liderar la carga. Sin embargo, en ese momento, Seimei giró sus manos y 6 shuriken aparecieron entre sus dedos. Al momento siguiente, el shuriken salió volando. El líder de los bandidos todavía quería esquivarlo, pero el nivel segundo lanzamiento de armas no era una broma. Si fuera un ninja, podría evitar puntos vitales o bloquear, pero un simple líder bandido no tenía tales habilidades. Entonces, el líder de los bandidos apenas había dado medio paso cuando cayó directamente al suelo. «Ah, el jefe está muerto. Todos, corran». Alguien gritó y los 11 bandidos se dispersaron inmediatamente, corriendo en todas direcciones. Seimei y Ryosuke intercambiaron miradas y cada uno persiguió a los bandidos que huían, dejando solo a los que corrían hacia el camino cuesta abajo. Fin del capítulo. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.